Como saben, somos los dos en esta clase, así que la clase se va a dividir en lo siguiente. Yo voy a ver lo que es la materia como teóricamente hablando, y luego el Francisco va a tomar el poder de la clase y va a hacer lo que es ejercicios, ¿ya? Así que cualquier duda, ustedes me interrumpen nomás, me dicen levantan la manito o me dicen profe algo y yo les respondo lo que no les haya quedado claro. Entonces, vamos a partir con semejanza. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que vamos a partir el tiro como gráficamente hablando para que entiendan. Nosotros tenemos un triángulo aquí ABC, ¿ya? Y le vamos a llamar el triángulo 1. Y tenemos un triángulo que es A', B', C', y es el triángulo 2, ¿ya? Entonces, nosotros, aquí tengo una pregunta, que es, ¿qué son los ángulos y los lados homólogos? Cuando yo digo que es homólogo, quiero decir que A' con B' es homólogo a AB y que BC es homólogo a B', C', y que AC es homólogo a A', C', ¿ya? Como que lo que yo estoy diciendo es que estos dos lados están relacionados entre sí en lo que vamos a llamar una proporción, ¿ya? Y cuando me refiero a ángulos homólogos, es, por ejemplo, este ángulo va a ser alfa y este va a ser alfa prima. Este va a ser beta y este va a ser beta prima. Este va a ser gamma y obvien mis letras que no son tan bonitas, pero que se entienda. Y este gamma prima. Ya, entonces yo lo que digo es que prima, o sea que alfa y alfa prima están relacionados y son homólogos, ¿ya? Entonces, cuando dos triángulos son semejantes, y esto es lo que se tienen que grabar y es lo importante, es cuando sus lados homólogos son iguales, ¿ya? AB, o sea que cuando sus ángulos homólogos son iguales, o sea que alfa y alfa prima son iguales, a lo que me refiero es esto. Alfa prima, por ejemplo, es igual a 30, ¿ya? Que beta es igual a beta prima y es igual a 50. Y que gamma prima es igual a gamma y eso es igual a 100. ¿Ya? Recuerden que la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180. Eso es súper importante. Y entonces, cuando yo tengo esto, cuando esto se cumple, cuando todos son iguales entre sí, los homólogos, quiere decir que es un triángulo semejante. Y también se tiene que cumplir que sus lados homólogos son proporcionales. ¿A qué me refiero con ángulos homólogos? O sea, que lados homólogos proporcionales. Es que AB partido AB', AC partido A', C' y BC partido B', C' es igual a 2. O sea, es igual a R. R, ¿ya? R, ¿cómo se va a llamar? Es una razón de semejanza, ¿ya? Le vamos a llamar razón de semejanza. Y esto es una razón de proporción. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, AB mide 2, BC mide 4, AC mide 6, AD mide 1, B', C' mide 2, A', C' mide 3. Si yo hago estas divisiones que corresponden a 2 partido 1, a 6 partido 3 y a 4 partido 2, me va a dar que en todos los casos es 2. Y esa es mi razón de semejanza, 2. ¿Ya? En este caso, si eso se cumple, estamos hablando de que los lados homólogos son proporcionales. Y aquí también estaba escrito lo de los ángulos cuando eran iguales. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que saber de semejanza. Si tienen alguna duda, me interrumpen. Creo que hay gente en la sala de espera, si el Francisco puede aceptarlos, por ejemplo. Sí, yo estoy aceptando los que están aquí. Ya, acá. Ya, entonces ahora las observaciones. La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza.
¿A qué se refiere eso? Que es cierto que yo acá arriba, voy a volver acá arriba tenía esto escrito, AB partido A' B, ya, todo eso no lo voy a hacer de nuevo porque me los voy a marear, es igual a 2, ¿cierto? Yo quiero decir que si mi razón que yo calculé es 2, quiere decir que si yo sumo AB más AC más DC, esto con señalando un segmento, con A', B' más A', C' más B', C', esto me tiene que dar igual a 2, ¿ya? O sea, a eso se refiere que la razón de los perímetros, porque cuando uno suma todos los lados del triángulo va a ser perímetro, de los triángulos semejantes es igual a la razón que habíamos calculado. Recuerden que cuando nos referimos a razón es que estamos dividiendo algo por otra cosa. Esto es inverso, porque yo podría dividir los primas partido el AB, AC, BC, y me va a dar otra razón que debería ser más o menos 0,5, y eso se va a mantener igual. Entonces, lo importante es que siempre dividan AB por el que está prima, y después hagan de nuevo AC partido el prima. No me van a dar vuelta y van a decir AB, A', B' es igual a AC prima. Eso no les va a dar, porque aquí les va a dar 2 y acá le va a dar, por ejemplo, 0,5, entonces no se les va a cumplir. Acuérdense que siempre trabajar arriba con un triángulo y abajo con los lados del otro triángulo. Eso es súper importante. Y la otra observación es que la razón de las áreas de los triángulos es semejantes es igual al cuadrado de su razón de semejanza. ¿A qué me refiero? A que si tengo el triángulo ABC que tiene un área, la vamos a denominar S, y tenemos el A', B', C', que es igual a S', la razón de las áreas, o sea, S partido S', me va a dar la razón que teníamos elevado a 2. O sea, en este caso, si yo saco los cálculos que teníamos con nuestras medidas anteriores, nos debería dar que va a ser 2 elevado a 2, por ende nos va a dar 4. ¿Ya? A eso se refiere. Eso vendría siendo lo que es semejanza de triángulos. ¿Ya? Lo importante y lo que quiero que entiendan, porque esto igual se les va a subir el material, por si acaso se los vamos a dejar arriba, es que esta primera parte es lo más importante para que ustedes comiencen a después, ya esto se saca como por descarte. Ahora vamos a pasar a los criterios de semejanza. Y los criterios de semejanza son como hacks, por decir así, que yo puedo saber así al tiro si es que los triángulos van a ser semejantes. Entonces, hay dos casos. Cuando los ángulos son iguales, si tiene dos ángulos iguales. Tienen que ser dos o más, obviamente. Pueden ser los tres iguales, pero si tengo ya dos iguales, ya son semejantes, porque este va a ser 30, este va a ser 50, este va a ser 30 y este va a ser 50. Con eso, si tengo esos datos, son semejantes. ¿Y por qué sé eso? Porque nosotros sabemos que por la regla es que esto tiene que sumar 180, entonces por ende este igual va a ser igual al otro. ¿Ya? Ese es la primera forma en que ustedes, y esto lo tienen que como entender y tenerlo como bajo la manga, porque a veces un ejercicio puede salirles mucho más fácil de aquella manera. Ya, voy a ir más lento. Entonces, así pueden tener esto como anotadito y es importante que lo tengan. Ya, voy a esperar un ratito. Entonces aquí, por ejemplo, da los diferentes... Ay, dejé de compartir. Disculpen. Aquí da las diferentes como combinaciones y casos que puede pasar entre los dos triángulos. Pensando que esta es una figura, la figura original ABC, y esta es la que está con prima. ¿No? Entonces puede pasar que alfa sea igual a alfa prima y que beta sea igual a beta prima.
También puede pasar que los alfas sean iguales y que los gamas sean iguales. O puede pasar que los betas sean iguales y que los gamas sean iguales. Esas son como las 3 permutaciones que pueden hacer los ángulos para poder ser semejantes, iguales entre sí. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al otro criterio. Y es lados proporcionales. Son semejantes si se tienen los lados proporcionales. O sea, lo que habíamos hablado anteriormente. Si AB partido A', B', es igual a AC partido A', C', BC partido B', C', es igual a la razón, que va a ser un número, nos va a dar que son semejantes. Entonces, esas son las dos formas en que les pueden preguntar. Acuérdense entonces de los conceptos importantes cuando son ángulos o lados homólogos, porque ustedes les pueden preguntar de esa forma una pregunta. Pueden hablarles de, tenemos dos ángulos homólogos, y después le dan los datos, por ejemplo. Entonces tienen que tener en cuenta que cuando dicen que son homólogos, quiere decir que acá es alfa y acá es alfa. ¿Ya? Esos son los dos criterios de semejanza y lo más importante es que tienen que manejar para la PDT. PDT creo que es ahora, siempre me confundo. Como PTU, PTT. Ya. Entonces eso es en cuanto a semejanza. Si tienen cualquier duda me escriben. Esto recuerden que me equivoqué, me faltaba una diapositiva. Ya. Recuerden que se los vamos a subir y lo van a tener disponible para que ustedes puedan hacerlos, escribir mejor sus resúmenes y todo. Y ahí el último criterio es ángulo entre lados. Entonces, son semejantes si tienen dos lados proporcionales y los ángulos comprendidos entre ellos son iguales. O sea, que AB partido AB' es igual a AC partido A', C', y el ángulo, o sea, lo que está diciendo aquí, porque ya tal vez los mareé, es que esto va a ser, por ejemplo, 30 grados, y esto igual va a ser 30 grados, y que la razón entre, aquí le vamos a colocar A, C, A', C', y que la razón entre este lado y este lado, y la razón con este lado y este lado, se mantiene, lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces es una mezcla entre los dos anteriores criterios. Entonces si yo tengo que aquí me da, por ejemplo, AB partido A' me da 2 es igual a 4 partido 2, eso me va a dar que la razón en ambos lados va a ser 2. Y yo sé que aquí este es 30 y el otro igual es 30. Entonces, como se cumplen esas dos cosas, yo digo que los triángulos son semejantes. ¿Ya? Ese es el tercer criterio. Y ahora sí, vamos a pasar a proporcionalidad. Y esto es bastante simple. La proporcionalidad, bueno, dice, si la razón de dos parejas de medidas es la misma, estas dos son proporcionales. Significa que tienen la misma relación. Una proporción, ya cuando yo digo una proporción, es la igualdad de dos razones. ¿Se acuerdan que las razones, lo que habíamos dicho es, por ejemplo, en este caso es un número partido de otro número, y manteníamos como los criterios? Este resultado significa que la razón es de 2 a 3. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí lo voy a hacer más gráfico para que ustedes entiendan. Aquí dice 4 partido 6, ¿ya? Y se refiere a este triángulo, el triángulo 1 y el 2. O sea, el rectángulo 1 y el 2. Yo tengo que aquí la suma de 2 más 2 es 4, y esto es 3 más 3, 6. Acá tengo 2 más 2 más 2, me da 6, y 3 más 3 más 3 me da 9, ¿ya? Eso es las razones que se están comparando, las igualdades. Entonces, lo que está diciendo aquí es que está comparando el alto del rectángulo. Entonces, por eso dice 4 partido 6, pero aquí, y acá 6, ya. Aquí dice 4 partido 6,
abajo es el ancho, y después acá está comparando el alto del segundo rectángulo con el ancho del segundo rectángulo, y los compara entre sí. Por eso es una comparación de razones. Y si nosotros vemos estas razones, dan el mismo resultado que es 2/3. Entonces quiere decir que la proporción y la relación que tiene el rectángulo 1 con el 2 es 2:3. Esa es como la traducción. Y por eso que aquí en realidad era como más gráfico hacerlo como se los hice ahí, para que entendieran como qué número reemplazo aquí. Entonces, a eso se refiere una proporcionalidad. Ese es el segundo concepto de hoy. Y el último concepto es homotesia, que si se pueden dar cuenta, el más como tedioso de entender era semejanza, porque tiene más situaciones que comprender, pero proporcionalidad es básicamente parecido, pero con rectángulos. Estamos hablando de razones, aquí se trabaja mucho con razones. Y finalmente, antes de entrar a la parte teórica, vamos a hablar de la homotesia. Ya, la homotesia dice, es una transformación afín a partir de un punto fijo. Multiplica todas las distancias por un mismo factor. En general, una homotesia de razón diferente de 1 deja un único punto fijo, llamado centro de transformación. En este caso, nuestro centro de transformación está ok aquí, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo, estos son los pasos para una homotesia. Ya, la traducción de esto es que dice, se determina un punto cero, o sea, yo determino, por decir así, un origen. ¿Desde dónde yo voy a hacer este movimiento de mis figuras y cómo voy a manejar? Entonces se determina un número real como razón de homotesia. Por ejemplo, yo elijo el número 2. Esa va a ser mi razón. Acuérdense que tiene que ser un número real, ¿ya? Entonces, cuando yo elijo el número real, quiero decir, imagínense aquí como una recta, ¿ya? Donde pasa B y B'. Entonces, yo lo que hago es que mi razón de homotesia aquí va a ser 2. Entonces, ahí van a empezar a estar los primeros puntos de mi rectángulo. En este caso yo estoy haciendo una homotesia en un rectángulo, con 4 puntos, y en cada una de estas como líneas que están trazadas, siempre va a haber 2, ¿ya? La distancia acá del origen al punto A, del origen al punto B, del origen al punto D, del origen al punto C, va a ser la razón 2, ¿ya? Si después yo aplico otra homotesia, va a ser, como estamos con la razón de 2, va a ser 4, ¿ya? Entonces, la distancia del origen al punto B', del origen al punto C', del origen al punto D' y del origen a A', va a ser 4 en cada uno. Y así se mantiene la razón. Entonces aquí dice la imagen P de un punto P. Aquí estamos hablando que esta va a ser la imagen P y esta va a ser P. Ya. P' y P no prima. Quiere decir que O es su propia imagen. ¿A qué se refiere esto? Que O' y o sea, los dos orígenes de estas dos figuras son el mismo. La distancia de la homotesia nace del mismo punto. Por ejemplo, si yo tengo un plano, viéndolo en un plano cartesiano, si este es el origen, el 0,0, quiere decir que el origen desde donde yo hice mi primera figura P y el origen desde donde yo hice la figura P' es el mismo. Y estoy haciéndolo con una razón de 2, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es que la homotesia suele tener un punto fijo, ¿ya? Y respecto a ese, se van haciendo las diferentes como figuras. Casi siempre va a ser la misma figura, y a veces lo que pueden... Ojo que la homotesia se suele, en algunas preguntas puede ser más mezclada con, por ejemplo, una traslación. Les pueden decir que se hizo una traslación de esta figura, tanto hacia la derecha, tanto hacia abajo, y después se hizo una homotesia respecto a tal punto.
Entonces, por eso es importante que sepan a qué se refiere hacer una homotesis, ¿ya? Porque se suelen complementar en las preguntas con otro tipo de conceptos, como cuando hacemos esto cuando hacemos como reflexiones, como cuando que se refleja la figura en el plano cartesiano en cierta recta, por ejemplo, hacia el otro lado, también se mezcla con eso. Entonces, por ejemplo, podemos decir que respecto a tal recta se hizo como se reflejó la figura, entonces yo tenía la figura aquí y tengo la recta en -2, por ejemplo, entonces la nueva figura me va a quedar aquí y que después, respecto a un punto, por ejemplo, acá, 2,4, bueno, menos 4, ya. Ese punto se hace una homotesis de razón tanto. Entonces ahí tienen que ustedes saber a qué se refiere homotesis. Es importante porque, al menos a mí, cuando yo di la PSU, me pasaba que me preguntaban y mezclaban como más conceptos que solamente hacer una homotesis en sí. Y eso vendría siendo la parte teórica de hoy. Creo que anduvimos bien con los tiempos, así que ahora los dejo con el Francisco para que él siga con la parte más práctica de esto y puedan ya verlo más implementado y practicado, ¿ya? Entonces, como dijo Rocío, yo voy a hacer la parte práctica, vamos a comenzar con el ejercicio, pero antes me gustaría saber si hay alguien que tiene alguna duda de lo que vio Rocío. Ya. Entonces, ahora voy a compartir pantalla y mientras comparto, por favor, a las personas que ingresaron después, por favor, coloquen su apellido para pasar la lista al final, Ujú. en su nombre de Zoom, por favor. Por favor. Ya, Ya, gracias, Rena. sí, Sí, está gracias, René, bien. es bueno saber eso, sí. Es bueno saber Bueno, que ahí, tal vez con el Francisco, eso estábamos hablando antes y necesitamos como ese feedback que a veces, al menos las matemáticas, se hacen mucho más fácil entendiéndolo prácticamente que con tanto concepto. A veces es muy ambiguo verlo como A', B' igual y toda la cosa, uno se marea. Entonces, por eso traté de hacerlo como un poco más rápido para que el Francisco alcance como a abordar bien los contenidos en cuanto así lo puedan entender prácticamente. Así que tal vez para futuro podamos aplicar un poco más de práctica en nuestra clase. ya. ¿Se ve bien? Perfecto, ya. Entonces, bueno, voy a hacerlo de la siguiente manera. Tengo 10 ejercicios, ya que son tipo PSU. En cada ejercicio van a tener 2 minutos. Apenas yo les diga que comience, van a tener 2 minutos para resolverlo. Pasar los 2 minutos yo voy a explicar cómo se hace. Ya, y así vamos a ir con cada ejercicio. Seguramente por el tiempo, porque igual respeto que después tienen que descansar, nosotros vamos a terminar a las 6:30. Así que dependiendo cómo vayamos como grupo avanzando, vamos a llegar hasta cierto ejercicio. Quizás que no alcancemos todo, pero lo importante es que entiendan. ¿Ya? Entonces, primer ejercicio. Entonces empezamos, 2 minutos.
Ya. Voy a pasar los 2 minutos. Ahora, ¿por qué 2 minutos? Porque más o menos eso es lo que se tienen que demorar, más o menos en responder cada pregunta en la prueba oficial. Entonces, comenzamos. Primero, me gustaría saber, ¿a qué respuestas llegaron? ¿Se lo pueden escribir en el chat? Genial. Y ahí me están diciendo la C. Entre la C y la E. C. Hay harta C. ¿Alguien más? Ya. Entonces, bueno, antes de dar la respuesta, voy a explicar cómo se hace. Entonces, el enunciado dice, de hecho, antes de incluso ver el enunciado, fíjense de que estas alternativas que salen acá, una por sí sola, dos por sí sola, más juntas, cada una por sí sola, y se requiere información adicional, son de un tipo en específico de ejercicio que hay, que es típico de estas pruebas estandarizadas de la PSU, PDT, etc. ¿Ya? Que se llama problema de suficiencia de datos. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar acá son la mínima cantidad de datos que necesitamos para poder resolver este ejercicio. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cuáles de las siguientes opciones permiten afirmar que los triángulos A o B, que sería A o B, y el triángulo C o D, son congruentes? Ahora acá tenemos un concepto que es clave, que es congruentes. De las personas que me respondieron por el chat, que pudieron responder el ejercicio, ¿me pueden decir por favor qué es congruente? Con sus palabras. Para mí lo importante es saber si entienden la idea. O si quieren decirlo por micrófono, se les hace más fácil, mejor. Y aquí escribieron algo, por decirlo de alguna manera, es como que siguen la misma línea. Ya, o sea, hay una noción de algo ahí, ¿ya? Pero seamos un poco más específicos. Va por ahí, Matías. Ya, pero hay que empezar a ser un poco más específico. ¿Alguien más, aparte de Matías? A todo esto, gracias, Matías, por comentar. Que son iguales sin importar la posición. Ya, ahí está la idea clave. Son iguales, sin importar la posición. Entonces, dando un ejemplo, digamos que tenemos este triángulo, ¿ya? Que es exactamente igual a este triángulo, pero igual como, digamos que son rectángulos, ya, o sea, tienen un ángulo de 90 grados, y este ángulo es igual a este ángulo, y este ángulo, que le voy a colocar dos puntitos para hacerlo más rápido, es igual a este ángulo. Entonces son iguales, o sea, de partida. A ver, le hago la pregunta, ¿estos dos triángulos son congruentes? Respóndame por chat, por favor, para saber si entendieron la idea. ¿Son iguales estos dos triángulos? Ya, aquí quería entender si realmente sabían esto o no. Lo que pasa es lo siguiente, es que hay dos términos que son súper importantes, que son congruente y el otro término es semejante. ¿Ya? Semejante. Voy a escribirlo acá arribita. Semejante. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque ustedes me dijeron que estos triángulos son iguales, que eso sería más o menos equivalente a decir que son congruentes. Pero lo que pasa es que realmente estos triángulos son semejantes hasta que se les diga que las medidas de cada uno de estos triángulos son efectivamente iguales. Si no les dicen eso, no pueden ustedes decir que estos triángulos son congruentes. ¿Ya? Entonces tenemos, por un lado, los triángulos semejantes,
que, por ejemplo, acá tenemos este triángulo chiquitito que tiene los mismos ángulos que este otro grande, pero al final tienen la misma forma, ¿ya? Comparten los mismos ángulos y por eso son semejantes. Pero para que sean congruentes tienen que tener los lados iguales y los ángulos iguales, ¿ya? Entonces tenemos semejante, que sería este ejemplo acá abajo, y congruentes, que sería este ejemplo de acá arriba. Entonces, eso es lo primero. O sea, para poder resolver este ejercicio hay que entender que efectivamente qué significa congruente, ¿ya? Lo siguiente sería analizar cada una de estas dos opciones. La primera dice, si se sabe que AO, cuando nos sale de esta forma, estas dos letras AO, y sale una rayita arriba, significa que nos están hablando de un segmento. ¿Ya? Un segmento es un pedacito, ya de recta. Entonces tenemos AO, que iría de acá hasta acá. Y después dice que es congruente. Este símbolo, que parece como cuando le echamos pasta dental al cepillo, ¿ya? Eso significa congruente, ¿ya? Eso significa, bueno, el ejemplo que yo les dije, cuando los triángulos son iguales, cuando tienen los lados iguales y los ángulos iguales. Entonces, tenemos que este segmento AO es congruente con el segmento DO, que sería este. Ahora, ¿qué significa que sean congruentes? Que bueno, son iguales, ¿ya? Tienen la misma medida. Entonces, para simbolizar de que son iguales, le coloco una rayita, ¿ya? Esto es gráfico para que se pueda entender nomás. Hay otras nomenclaturas, pero yo voy a ocupar esta que es una rayita. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos decir de que estos dos triángulos, o sea, el triángulo AOB y el triángulo COD, ¿son iguales? Y aquí me dice Matías que no. Ah, y bueno, acá un dato muy importante que me faltó, es que, bueno, nos están diciendo de que estos dos lados son congruentes, ya, pero nosotros no sabemos nada de esto, ya, del OB, no sabemos si es igual al OC. Tampoco sabemos si el DC es igual al DA. Lo único que sabemos es que este ángulo que se forma acá, que lo voy a simbolizar con la letra alfa, este ángulo y este ángulo son iguales, ya porque están opuestos por el vértice. Entonces tenemos dos ángulos iguales y tenemos un lado igual, ¿ya? Y según los criterios de congruencia, no tendríamos nada acá como para decir que efectivamente tenemos dos triángulos congruentes. O sea, tenemos solamente un lado y un ángulo, porque desconocemos qué relación tiene este lado con este y este con este. Y no conocemos los otros dos ángulos tampoco, así que no tenemos nada. Entonces, la una por sí sola, que sería la letra A, esta la descartamos. Siguiente.